Bueno, muchas gracias por estar aquí, muy buenas tardes, ya buenas noches, decíamos recién. Eh, bueno, lo que hoy nos encuentra, lo que proponemos para ir como ya haciendo el corolario, ir cerrando, ir concluyendo un poco para empezar a reflexionar de manera colectiva, es el eje número 3 de la materia de la asignatura Pedagogía, que es la pedagogía crítica latinoamericana y pedagogías decoloniales, que como bien adelantaba en un momento, es para nosotros un eje súper importante porque es el que le pone la cuota de la formación y la alfabetización política, de lo que significa la formación docente y bueno, y por sobre todas las cosas poder reconstruir el sentido, el significado, transmitir la importancia de la formación de las ciudadanías críticas, activas, ¿no? Básicamente la pedagogía crítica se constituye en un paradigma, digamos, no en una perspectiva. Ya vamos a mirar cuando miremos la pedagogía decolonial por qué es importante decir esto, porque es bastante holística, es no totalizante, pero sí es global, y en cambio la pedagogía decolonial es una pedagogía más de perspectiva y de enfoque, ¿no? Que se trabaja de manera más situada, culturalmente situada por sobre todas las cosas, y de alguna manera decía, eh, lo que tenemos previsto para hoy es comentar algunas de las ideas más relevantes, de cuáles son las características, si ustedes quieren, de la pedagogía crítica, de las funciones del maestro, de cuál es el papel del estudiante, digámoslo así, en esta pedagogía crítica. ¿Qué aporta la formación docente, ¿no? Esta sería como la pregunta más fuerte, la más potente. ¿Cuál es el aporte de la pedagogía crítica a la formación docente, ¿no? Con compromiso social? La pedagogía crítica entiende la enseñanza básicamente como una práctica política, ¿no? Y decir esto en primer año en la universidad es como mucho, porque cuando decimos práctica política, muchas veces la confundimos con lo que significa la política partidaria, la política, digamos, de los partidos de lo que gobiernan, pero en realidad tiene que ver con la dimensión de la práctica política como seres humanos que vivimos en sociedad, ¿no? Que vivimos compartiendo, interactuando, socializando, y sobre todo también la enseñanza de la pedagogía crítica tiene también la cuota de pensarnos como sujetos éticos, como dijimos en clases anteriores, con compromiso social, y sobre todas las cosas una práctica educativa transformadora por el hecho de que de alguna manera aporta o piensa, digamos, la educación como una herramienta para la emancipación de los sujetos y de hombres y mujeres del mundo, ¿no? Es decir, a través del conocimiento, la educación, la pedagogía crítica propone transformación social, propone transformación cultural, mirado sobre todo de lo que significa las igualdades, ¿no? Los derechos, pero primero pensar en que si somos sujetos de derechos porque tenemos que ser iguales en algún punto, en algún sentido, y eso es justamente la condición humana, ¿no? Lo que nos convierte en sujetos políticos y en sujetos de la educación. Entonces es más profundo de lo que parece. Voy a admitir acá unos compañeros y vamos a comenzar. Voy a presentar pantalla. Agradezco que se hayan tomado un tiempito esta tarde para poder compartir aquí. Le damos ingreso a Lucía y vamos a arrancar un poco con lo que decíamos, ¿no? La, la pedagogía crítica en este 2026 tiene la iniciativa justamente de poder articular con contenidos de los derechos humanos, tiene, vamos a decir, la intención de integrar también a lo que significa la ciudadanía crítica, ¿no? La construcción de espacios democráticos, de participación, y es en ese sentido que justamente la alfabetización de la conciencia política, ¿no? De lo que diría Freire en alguna frase como padre de esta pedagogía crítica, ¿no?
emanciparnos, ¿no?, de la conciencia condicionada, dice Paulo Freire, ¿no? La conciencia condicionada deviene justamente de no poder reflexionar con espíritu autocrítico de la importancia que tiene nuestra capacidad de ser sujetos sociales, sujetos de derecho, y aplicado el campo de la educación y de la formación docente, pensando en el nivel inicial y primario, la importancia de formar en la participación, en la democracia, en los espacios, digamos, de intercambio, ¿no? Siempre justamente desde esta perspectiva crítica, desde esta cuota, digamos, de criticidad, que ahí vamos a ir desenredando, vamos a ir descubriendo un poco de qué se trata, ¿no? Esta impronta, qué aporta este término de crítico, qué significa ser un sujeto crítico para la pedagogía y para la práctica educativa. Desde este enfoque, o mejor dicho, desde esta perspectiva, sí, bien digo, desde este paradigma, ¿no?, de la pedagogía, la formación docente no se limita a la adquisición de técnicas de enseñanza. Perdón que voy a darle acá ingreso a la compañera. Entonces, decíamos, en comparación con otras pedagogías que hemos visto, ¿no?, la escuela nueva o la escuela más tradicional, ¿no?, esto de la pedagogía normalista que vimos en el eje 2, estas características de que el enciclopedista, que el maestro o la maestra son los dueños que manejan el conocimiento y simplemente los estudiantes son depositarios, digamos, ¿no?, pasivos, digamos, del conocimiento, que justamente es lo que produce la emancipación. En cambio, para la pedagogía crítica, ni hablar de lo que es, desde el punto de vista de la psicología, el conductismo, ¿no? En ese sentido, que está muy cerca, digamos, de lo que son las pedagogías más tradicionalistas, del estímulo-respuesta. La pedagogía crítica tiene como bandera la reflexión autocrítica, ¿no?, la reflexión acerca de los sujetos sociales, del estado en el que está siendo la sociedad, en el que están siendo las instituciones educativas, es decir, convertirse en un criticón pero con fundamentos, ¿está bien? Entonces esto es sumamente importante, y decíamos que en la formación docente no se limita solamente a la adquisición de técnicas o de métodos, sino que busca formar profesionales capaces de analizar críticamente la realidad, como mencionábamos, de cuestionar las desigualdades, de cuestionar también las diferencias sociales estructurales, ya vamos a ver qué significa eso, y contribuir a la construcción de sociedades más justas, más igualitarias y, por supuesto, más democráticas, ¿no? Tiene como una tradición a nivel global, a nivel mundial, histórica, porque hace ya mucho tiempo atrás que la pedagogía crítica tuvo, digamos, sus apariciones. Primero tuvo, digamos, sus atisbos, empezó como a asomar, ¿no?, allá por el 1800, en la segunda parte del siglo XVII, para ser más concreto, con un autor que ustedes habrán sentido nombrar, que es Carlos Marx, que él hace, vamos a decir, toda una sistematización de lo que significa la teoría crítica desde su justamente pensamiento en concreto, ¿no? Carlos Marx es un filósofo, sociólogo alemán, que justamente se manejó en el norte de Europa y que escribió muchísimos textos donde él empezó a analizar la relación del ser humano, ¿no?, en comunidad. Es autor del Manifiesto Comunista, concretamente, y sobre todo la relación del ser humano con la naturaleza, siempre propugnando esta idea de que a través justamente del diálogo y del espíritu crítico poder construir sociedades más justas, ¿no? Entonces, desde aquella época, y pasando por otros estadios, por otros momentos históricos, justamente, es que desde Europa se desprende esta teoría que en el norte toma como una característica y una impronta muy particular, porque justamente la pedagogía crítica va a empezar, o mejor dicho, las teorías críticas, y donde abreva
justamente la pedagogía crítica, va a empezar a decir que la reproducción de las diferencias, ¿no?, y de las desigualdades sociales son estructurales, ¿no? Son propias de la organización social y política de una sociedad, y que por lo tanto los sujetos, por mérito propio, de manera individual, no pueden revertirlas, ¿no? Esta es la tradición más de la teoría crítica del norte, que tiene un título muy característico, que son teorías críticas reproductivistas. ¿Por qué son pedagogías críticas reproductivistas o teorías críticas reproductivistas? Porque el orden social, digamos, establecido, no puede transformar, vamos a decir, o mejor dicho, no puede afectar, no puede reformular, no puede justamente reordenar lo que son vamos a decir, los estatus sociales, no pueden de alguna manera modificar la realidad de un sujeto, de una persona, de un individuo, y en ese sentido decir, por ejemplo, para ser claro, que un sujeto que nace pobre, dirían las teorías críticas reproductivistas, va a morir pobre, porque no puede, desde su condición social, económica e histórica, poder transformar y modificar su condición, ¿no? En cambio, desde el sur, mucho más avanzado en el tiempo, en lo que es el hemisferio sur a nivel mundial, a mitades del siglo XX exactamente, ustedes ya conocen, pudieron ver el video del pedagogo Paulo Freire, que es el padre de la pedagogía crítica, entre otros referentes. Él justamente plantea esta idea de que el conocimiento es la herramienta principal a través de la educación para poder emancipar, para poder liberar a los individuos que quieren modificar, que intentan transformar, que se proponen de alguna manera cambiar su condición, ¿no? En general, ¿no? Podemos hablar de pobres, podemos hablar de pudientes, podemos hablar de distintos tipos de condiciones, es decir, este tipo de teoría crítica, en contrapunto, digamos, en oposición a las teorías críticas reproductivistas del norte, que plantean que el orden social establecido no va a modificar al sujeto ni le va a permitir superar la marginalidad y la exclusión, dice que sí, que el conocimiento es la herramienta para la liberación y la emancipación del sujeto, ¿no? A través de, vamos a decir, de la educación, de los procesos de formación, y a partir de la reflexión crítica, es que las personas, los seres humanos, los hombres y mujeres, podemos modificar nuestras condiciones en todo sentido, ¿no? Por eso el título, la denominación de pedagogías críticas transformadoras, ¿no? Desde las tradiciones del sur, de la mano de Paulo Freire, la pedagogía crítica es transformadora. De ahí que vamos a después trabajar lo que es el pensamiento decolonial, no me quiero, digamos, detener acá, que nace justamente en el tiempo, que no tiene muchos años de vida, ¿no? Que si bien en realidad siempre existió, porque existe desde que existen los pueblos originarios en América, ¿no? Todo lo que significa la organización social y política, la cultura azteca, maya, de todos los pueblos originarios, porque es un pensamiento, digamos, propio de nuestro lugar, de nuestro lar, de lo que significa América del Sur, ¿no? Va a venir devenida en el tiempo de manera sistematizada y teorizada hace un poco menos de 20 años nada más. Entonces la pedagogía decolonial es más nueva que la pedagogía crítica reproductivista y que la teoría crítica transformadora, ¿no?, que propone Paulo Freire, y vamos a estar trabajando sobre eso en la jornada de hoy. ¿Cuáles son los orígenes de la teoría crítica? Como decíamos recién, donde abreva la pedagogía de Paulo Freire. Emerge justamente en lo que es la escuela de Frankfurt, ¿no? Y los fundamentos teóricos que retoman a Marx, a todo su trabajo de sistematización de la relación del hombre con la naturaleza y de la relación de los hombres, ¿no?
en la disputa de qué está primero como valor y principio social, si es la libertad o la igualdad. Los liberales piensan de que la libertad está primero y es el valor intocable, y yo soy libre de poder llevar adelante a destajo, digamos, a diestra y siniestra, lo que yo crea que puede, digamos, darme ese sentimiento de libertad y puede, digamos, en ese sentido, transgredir otras libertades, ¿no? Voy a ser libre porque no te encuentro otra razón, sino que me autodetermino como un sujeto libre, porque justamente la teoría, digamos, de las libertades, la teoría liberal, básicamente, plantea que la libertad es el principio y el valor fundamental del ser humano en relación social. En cambio, la teoría crítica, de donde nace la pedagogía crítica, va a poner por delante el valor de la igualdad como principal, ¿no? Fíjense que ustedes siempre habrán escuchado, digo, en algún momento, esto de libertad, de igualdad, qué es lo que realmente va primero, si es como el huevo y la gallina, en ese sentido. Y van a decir los socialistas de aquella época de la escuela de Frankfurt, que piensan una sociedad, una organización social más justa, más igualitaria, plantean que justamente la igualdad es el valor principal, porque para ser libres realmente primero tenemos que ser iguales, y no se puede transgredir de alguna manera la libertad de los demás si antes no somos iguales, y para ser libres tenemos que respetar las libertades individuales. Y eso está, digamos, justamente colocado en principio, o mejor dicho, está fundamentado en lo que es la igualdad, ¿no? Si nosotros somos iguales, podemos ser libres, dice la teoría crítica, y en ese sentido es que lo plantea en principio en Frankfurt, en Alemania, a partir, digamos, de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y también en el Instituto para la Investigación Social, que le da origen a las teorías críticas, a todas estas teorías que sistematizan y que fundamentan la organización social de los seres humanos, la organización política, y son el puntapié inicial para poder convivir en sociedad, ¿no? Entonces, el término teoría crítica que utiliza Horkheimer, que es el director de este instituto, se basa en estos fundamentos que estoy diciendo aquí. Para poder ser personas, sujetos libres, primero tenemos que ser iguales, y la teoría crítica justamente critica que las libertades a ultranza lastiman la integralidad de algunos sujetos, ¿no? Es decir, justificando o la libertad puede ser el fundamento en algún punto, digo, hasta para crear una guerra, ¿no? Es decir, nosotros, o como por ejemplo sucede, tal vez no sea, voy a darle acceso a una compañera acá, tal vez no sea lo más gráfico en el ejemplo, pero sí decir que por ejemplo, la autodeterminación que tienen los ingleses sobre Malvinas es una libertad autoconstituida por ellos, ¿no? Que ni siquiera tienen en consideración los acuerdos internacionales, el derecho internacional, las plataformas continentales, es decir, se jactan justamente de su poder material, de su fuerza material y de su libertad, de la autodeterminación de sus libertades para imponer, para dominar, para justamente hegemónicamente convertirse en los que de alguna manera oprimen o son los que de alguna manera imponen, como decía recién, un orden social, un orden político, una serie de principios y de ideas, ¿no? Entonces, en el tiempo, este instituto que nace en Frankfurt, Alemania, a partir de los primeros años del siglo XX, con Theodor Adorno, Marcuse, Erich Fromm y Walter Benjamin, son justamente los padres de la escuela de Frankfurt de la teoría crítica.
yo recomiendo, si ustedes quieren en algún momento y pueden, recuperen algún texto de Erich Fromm, que son realmente preciosos y mucho más claros que yo para poder explicar la teoría, y sobre todo son muy humanistas, ¿no? Ya vamos a ir descubriendo cuáles son las características de esta teoría crítica. Recién estamos como comenzando a poner un poco de fundamento, a tratar de explicar de manera general, ¿no?, cuáles son los principios que sostienen estas teorías, y a lo largo del tiempo se trasladan al continente americano, al norte, justamente a Estados Unidos, perseguidos por el nazismo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? y se trasladan a la Universidad de Columbia en Nueva York, donde siguen adelante con sus estudios, con sus sistematizaciones, y llevan adelante el crecimiento, el desarrollo de la teoría crítica, ¿no? La Escuela de Frankfurt tenía, como bien dijimos, representantes, ¿no? Tenían algunos compromisos sociales, repito, que son los que le dan sostén a la teoría pedagógica crítica, también una metodología de trabajo y ciertos enfoques de abordaje para las intervenciones educativas y muchos aportes, ¿no? Entonces, como bien dijimos, acá están los representantes de la escuela crítica, que son los padres de la teoría, y lo más trascendente, ¿no?, de lo que significa el trabajo de esta escuela, de esta corriente, ¿no?, de estos pensadores, es el trabajo inter y transdisciplinario, ¿no? Es decir, la vida social, la organización política, cultural, no se, vamos a decir, remite solamente, no se resume, no se redime a lo que es una sola disciplina, como es en este caso la pedagogía o la educación en un campo más amplio, o a lo que es la política, sino que dialogan, justamente como ustedes vieron en lo que significa la definición de la pedagogía como disciplina o como ciencia. Tiene diálogos disciplinares con la filosofía, con la antropología, con la psicología, ¿no? En general con la biología. Se articulan y se integran los conocimientos de las ciencias y de las humanísticas, justamente para tener una mirada más integral de la formación del ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta característica es fundamental de entender, porque es lo que le da una impronta particular a esta escuela de la teoría crítica y a lo que va a sostener en principio la pedagogía crítica. También una metodología, como dijimos al principio, la forma de construir conocimiento y de articularlo, de integrarlo, es a partir de la reflexión crítica, de la autorreflexión crítica y del diálogo inter y transdisciplinario, ¿no? Y también una cuestión sumamente importante a tener en cuenta, ya mirando más a la pedagogía crítica, las experiencias en intervención social concreta, es decir, se abandonan un poco los libros, no es que se dejan de lado totalmente, sino que se utilizan para poder, entre teoría y práctica, es decir, en una praxis que se funde, poder construir conocimientos a partir de las prácticas sociales, ¿no? Es decir, la experiencia social va modificando la teoría y la teoría va alimentando, va mejorando, va perfeccionando las experiencias sociales y las prácticas educativas, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos de la teoría crítica? Justamente como decíamos recién, la emancipación de las personas, el conocimiento es el camino para superar vamos a decir, la marginalidad y la exclusión social, y por supuesto que esto da el pie, la pauta, el piso para poder transformar socialmente la condición de las sociedades, de las comunidades, de distintos grupos, digamos, que de alguna manera necesitan del conocimiento para poder mejorar su calidad de vida. Por eso es tan importante la teoría crítica desde el punto de vista de la práctica concreta, de la reflexión, de la autocrítica y de la transformación y la emancipación a partir del diálogo interdisciplinario, ¿no? Obviamente que esto va siempre, vamos a decir, apuntando la importancia que tiene hacia el beneficio social, el impacto en la liberación de las personas a partir del conocimiento, es uno de no solo los compromisos, sino de los objetivos
de los ideales, de ese ideario pedagógico que tiene la teoría crítica pedagógica, que piensa que el conocimiento de alguna manera va a transformar la realidad y va a emancipar, digamos, las condiciones de los individuos o de los sujetos, para hablar en clave de teoría crítica, ¿no? Porque individuos es un concepto más de la teoría liberal, ¿no? De la teoría no crítica, y hablar de sujetos sí estamos hablando en clave de teoría crítica, digamos, desde el punto de vista pedagógico. Entonces, apuntar, decía, y pensar que el conocimiento es la herramienta para la superación de la exclusión, de la marginalidad, produce transformación social y de alguna manera impacta en la construcción de la mejora de la calidad de vida de las personas, es un beneficio social directo. Y esto hace, de alguna manera, en contrapunto, que frene este dominio y la injusticia social que muchas veces las teorías no críticas, o la teoría crítica pero reproductivista, que decía que las estructuras sociales no se pueden modificar, que los ricos van a seguir siendo siempre ricos y los pobres nunca van a poder emanciparse ni crecer en una sociedad concreta, nunca van a poder mejorar su calidad de vida. Bueno, viene la teoría crítica a decirle, no señores, ustedes están equivocados. La teoría crítica hace aportes con compromiso social que permiten transformar la realidad de los sujetos, de las personas en ese sentido. Y por supuesto, en esa línea, siguiendo con los aportes, supone asumir una postura crítica, una postura ética y una postura política, ¿no? Un sujeto político con conciencia se alfabetiza políticamente para leer la realidad en el lugar que le toca vivir, a dónde está, en esta lucha de clases, para hablar en concreto en términos marxistas, digo, es lo importante de tener presente, porque éticamente el sujeto no puede ser libre si otro sujeto está siendo sometido, está siendo explotado, está siendo utilizado, digamos, y no tiene ningún tipo de reconocimiento por su comunidad, por su organización social, por su política en general, ¿no? Entonces, la explicación del impacto social del capitalismo avanzado es lo que intenta la teoría crítica demostrar para, en contrapunto, decir nosotros aportamos la idea de la emancipación a través del conocimiento para mejorar la calidad de vida y por lo tanto la transformación social. La ética del conocimiento científico y tecnológico no puede permitir que haya personas explotadas en el mundo. La identificación de mecanismos de control y de dominación, como va a denunciar Paulo Freire a lo largo de toda su obra, no tiene de alguna manera lugar en la teoría crítica, es decir, por lo dicho en ese sentido, es justamente la denuncia permanente que la pedagogía crítica, desde la palabra de Freire, desde lo que denuncia Henry Giroux, también podemos decir otros pensadores referentes de la teoría crítica, que en este caso son también vamos a decir, americanos, pero tenemos a Catherine Walsh, que también ya de venida en decolonial, porque esto ha tenido un proceso donde se ha venido situando la pedagogía en la práctica social, y la pedagogía decolonial, para ser decolonial, primero tiene que ser una pedagogía crítica transformadora. Son como estadios de desarrollo en la evolución que vamos a ir comprendiendo a lo largo, digamos, de esta clase, o por lo menos eso es el intento. Y básicamente, decía, los identificar para la pedagogía crítica lo que significan los mecanismos de control, de dominación, son en parte uno de los elementos fundamentales para encontrar el camino para poder llegar a la emancipación de los sujetos a través del conocimiento. Entonces, la teoría crítica aporta la idea de que se parte del punto de considerar críticamente los efectos sociales de la sociedad capitalista moderna, ¿no? Es decir, el capitalismo no ve sujetos, no ve caras ni corazones, ve personas, ve números en vez de ver personas, y no se pregunta por la realidad situada de ese sujeto, ¿no?
de la forma en la que vive, cuáles son sus principios, sus culturas, sus creencias, sus historias, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con su historicidad en particular. Y también la teoría crítica considera importante que el investigador social, digamos el docente en este caso, tome una postura crítica ante los problemas sociales, que no sea indiferente a los problemas sociales, sino que, como hemos dicho ya en algunas clases anteriores, el compromiso social de la formación profesional es inminentemente ética, es inminentemente digo, política, y el docente no tiene que hacer la vista gorda, debe estar comprometido con los problemas de su tiempo y no, obviamente que no va a resolver los problemas estructurales a nivel social, pero sí puede aportar conocimiento para poder llevarle una herramienta al sujeto para que pueda encontrar su camino de emancipación, ¿no? Entonces, en ese sentido, también plantear que el enfoque interdisciplinario a la hora de la formación profesional es importantísimo, porque ustedes se forman en política, se forman en derecho, se forman en psicología, se forman en didáctica, se forman en currículum, entonces hay una articulación, una integración interdisciplinar muy importante y relevante para tener presente a la hora de pensar los aportes de la teoría crítica en la formación docente, ¿no? Entonces, también la teoría crítica, en ese sentido, aporta el concepto de la praxis, esto que decíamos recién, ¿no? Que no es todo teoría, ni todo es práctica, ni que la teoría vaya por su camino, ni que la práctica vaya por su andarivel por separado. No, al contrario, justamente la praxis es la comunión, es la fusión de que toda práctica que se lleva adelante con conciencia social situada culturalmente necesita de alguna manera siempre pensar los aportes de las herramientas teóricas que tiene para llevar adelante, ¿no? Siempre que llevamos adelante una clase acudimos a la teoría, porque la teoría es ese bagaje, ese archivo de conocimientos que nos permite a nosotros llevar adelante ciertas intervenciones y resolver algunos problemas y siempre llevarse adelante desde el punto de vista de la práctica, porque si solamente nos quedáramos en lo que significa el plano del discurso, en la nube del decir y de no el de hacer, no estamos, digamos, ni llevando adelante una práctica integrada ni tampoco una teoría, sino que el concepto de la praxis es un aporte de la teoría pedagógica crítica que piensa que las prácticas tienen que realizarse a la luz de las teorías, ¿no? Con la orientación, con lo que significa justamente la herramienta que aporta la teoría para llevar una práctica a conciencia social, para llevar una práctica ética y políticamente comprometida. Entonces, mejorar la situación en la que actúan los educadores, ustedes como futuros docentes, tiene que ver con esto de poder llevar adelante acciones que nos permitan construir redes de comunidades de aprendizaje, ¿no? Es decir, poder desde una comunidad crítica, en el intercambio del diálogo y la reflexión, poder mejorar las propuestas de formación que vayan llevando el conocimiento como aporte fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Y justamente uno de los objetivos de la teoría crítica es, de la pedagógica por supuesto también, emancipación entendida como un proceso que permite hacer a los sujetos más conscientes de la situación en la que viven, dónde están insertos, cuáles son sus, vamos a decir, sus cuestiones sujetas, qué los limitan, y por lo tanto más capaces de ejercer una acción que pueda revertir, que pueda superar esa condición, digamos, de quietud, de pasividad, que pueda llevar adelante una acción transformadora sobre su realidad. Y vengan que les digo cuál es ese proceso. La educación. La educación que empieza en el jardín, la educación que empieza en el nivel primario, que sigue en el nivel primario y que se va consolidando a lo largo de la vida. Pero no cualquier educación. Una educación que dialogue, que pregunte,
una educación que se preocupe por la condición humana de las personas con las que trabajamos, con los estudiantes con los que estamos, que escuche su contexto, que escuche su comunidad, que escuche su cultura. Entonces la reflexión se constituye en la herramienta más poderosa que tiene la pedagogía crítica, ¿no? Permítanme que voy a darle lugar a Antonella Repeto, que está ingresando. Y en ese sentido, sumamente importante tener presente que la pedagogía crítica tiene como el pilar, digamos, de su sostén la propuesta de la alfabetización de la conciencia política a partir de la reflexión para lograr acciones transformadoras y emancipadoras, ¿no? Acá los inicios de esta corriente crítica, como bien decía recién, tiene en la interdisciplina, mirado desde la filosofía, desde la sociología y también de la pedagogía, algunos referentes, ¿no? Jürgen Habermas, que falleció este año, hace poquito, el alemán, desde la teoría de la comunicación humana, a Husserl, ¿no? Husserl, por decirlo así rápidamente, hablaba de la teoría de la fenomenología. ¿Qué significa esto de la hermenéutica? Que todo fenómeno social es único y irrepetible, decía, que ninguno de nosotros como seres humanos somos, somos iguales, sino por el contrario, somos únicos y somos irrepetibles. Y lo mismo llevado adelante con las acciones que se llevan adelante en una comunidad, en una práctica institucional, en una práctica educativa, es decir, la finitud, ¿no? La unidad de lo que significa un fenómeno único y irrepetible. Desde la sociología, como decíamos recién, a fines del siglo XVII y el comienzo del siglo XVIII, con Marx, ¿no? en lo que significa Alemania, y después un teórico que es muy importante tenerlo presente, pero que no viene mucho al caso, pero ellos sí son los referentes de lo que es la teoría crítica reproductivista. En Francia hubo un autor que lo tienen acá sentado, que es Louis Althusser, ¿no? Que él planteaba que las instituciones del Estado, él decía, las instituciones reproductoras, los aparatos reproductores del Estado, que son los que reproducen las desigualdades sociales, los que no van a permitir superar la marginalidad y la exclusión. ¿Quiénes son esas instituciones, por decirlo rápidamente? En primer lugar, el gobierno, la escuela, en principio también, y también las fuerzas públicas, es decir, él denuncia los burgueses que hacen caso al orden de gobierno dominante, que están manejando la fuerza pública, es decir, la policía, cuidan los intereses de la burguesía. Por lo tanto, no puede haber revoluciones, ¿no?, sociales que busquen que todos seamos iguales frente a lo que significa el cuidado de la propiedad privada, ¿no? Es decir, si hay algo que tiene la Revolución Francesa, si hay un hito que tiene la Revolución Francesa, entre otros, es que nace lo que significa el cuidado de la propiedad privada, las leyes que cuidan la propiedad privada. Y esto, dice Althusser, va a de alguna manera conspirar en contra de poder retomar las riquezas y redistribuirlas a nivel social de manera más igualitaria, ¿no? De alguna manera tenía un tanto razón, pero era bastante determinante en la postura de que la educación no iba a poder superar la marginalidad y la exclusión, ¿no? Decía, la policía cuida la propiedad privada del poder y por lo tanto no vamos a poder revolucionar ningún orden social. Todos van a seguir reproduciendo y los pobres van a seguir siendo pobres y los ricos van a seguir siendo ricos. Pierre Bourdieu, un sociólogo que también falleció hace muy poco tiempo, que es vamos a decir, muy reconocido a nivel mundial, con Claude Passeron, escriben un texto que la escuela como aparato reproductor del orden social. ¿Está bien?
y también en Francia, y en Estados Unidos Bowles y Gintis van a decir lo mismo. La escuela lo único que produce es, vamos a decir, que se siga desencadenando la reproducción de las desigualdades y del orden social. O sea, se mantiene el orden social, hay personas que se forman como, que vamos a decir, tienen la posibilidad de pagar para estudiar, acceden al conocimiento para poder dirigir política y socialmente las sociedades. Y nunca va la educación a transformarse porque de alguna manera las escuelas son reproductoras de las desigualdades sociales, van a decir los autores, ¿no? También lo mismo con Bowles y Ginty, pero ya de este lado del charco, en Estados Unidos, dicen lo mismo que dice Bourdieu y Passerón, dice, la escuela va a formar dirigentes intelectuales que a través del conocimiento van a conocer las maneras de poder, vamos a decir, acumular riquezas y poder dominar políticamente a las comunidades. Y por otra parte, lo que significa, lo que decía, es que también la escuela reproduce no solamente las diferencias políticas, sino también económicas, ¿no? Y que va a formar también la mano de obra barata que van a ser, vamos a decir, la educación que forme la fuerza de trabajo, ¿no? De las personas trabajadoras que no pertenecen a la clase dirigente, que siguen siendo parte de lo que sería en términos, digamos, de teoría crítica, el proletariado, que son las masas trabajadoras, ¿no? Que no van a poder nunca revertir la situación social, su situación social, frente al futuro de cara al proyecto de vida, ¿no? Entonces, esos son los autores más referentes, Althusser, Pierre Bourdieu, Claude Passerón, Bowles y Ginty, son los que dicen la escuela no transforma a las personas, la educación, el conocimiento no permite superar de alguna manera la situación social de las personas, no permite superar la marginalidad, la exclusión y la condición de proletariado trabajador, que lo único que tiene en sus manos es la fuerza de trabajo. ¿Está bien? Entonces, estos son, como digo, los referentes de la teoría crítica reproductivista, es decir, son críticos ¿por qué? Ahora voy a pasar a explicar eso. Porque dicen, la teoría crítica, está bien, de la no crítica se diferencia en que la teoría crítica plantea que son las organizaciones sociales, las instituciones, las políticas y culturales del Estado las que distribuyen, las que organizan y distribuyen de manera desigual, ¿no? Las riquezas, y eso permite o no permite justamente superar la marginalidad y la exclusión social de las personas, ¿no? Es decir, como está organizada la sociedad y la política en general, la economía y las estructuras de los sistemas en los que vivimos, van a seguir reproduciendo las desigualdades sociales. Por eso existe la escuela de los pobres, por eso existe la escuela de los ricos, por eso existen las escuelas del centro, de la periferia o de los sectores populares, para hablar con mayor propiedad, ¿no? En cambio, las teorías no críticas, esto son críticas reproductivistas, ¿está bien? Las teorías no críticas dicen, nada tiene que ver las estructuras del Estado y la distribución de los recursos en la organización social y política. Son las personas, los sujetos de manera individual, las que por mérito propio, por mérito individual, está bien, personal, superan la marginalidad y la exclusión social de, vamos a decir, frente a la comunidad, ¿no? De los sujetos frente a sus sociedades, ¿no? Entonces es, de alguna manera, bien meritocrática este posicionamiento. Es decir, está el enfoque, digamos, lo que es la perspectiva crítica reproductivista, que dice la escuela reproduce las desigualdades, nunca va a cambiar nada. Está la escuela no crítica, que va a decir, no, la educación lo único que hace es producir la posibilidad que individualmente un chico pobre que vive en los sectores populares más vulnerables de la ciudad
va por sus propios méritos a superar la marginalidad y la exclusión y se va a convertir más que en un proletariado en un dirigente social. ¿Está bien? Esto también es un tanto mentiroso porque se basa en la teoría de la meritocracia, es decir, díganme ustedes si un niño con hambre puede estudiar. Simplemente así lo digo, lo planteo. Entonces, por otro lado, devenido en el tiempo, está bien, empieza también a nacer la nueva sociología de la educación en Inglaterra, con Michael Young y con Bernstein, y ellos empiezan a decir, acá hay algo que no me gusta, acá hay algo que no está cerrando, de la teoría crítica reproductivista y también de la teoría no crítica, que es la meritocracia pura, que dice, se están olvidando de la situación subjetiva de cada una de las personas. Antes, la sociología clásica lo único que hacía era tomar datos concretos de los números de las personas, es decir, bueno, Nicolás Wilner vive en tal barrio, tiene tantos ingresos, de manera cuantitativa analizaban la calidad de vida que tenía a partir de los servicios, ¿no? Y los colocaban como en un estrato, en un estatus social determinado. En cambio, Michael Young y Bernstein dicen, acá hay algo de la sociología clásica, de estas teorías que no está cerrando. Se están olvidando humanamente de la subjetividad de las personas, de sus necesidades, de sus contextos, de sus culturas, de que realmente qué es lo que requieren para poder superar esa marginalidad de exclusión social y política y poder hacerse parte inclusiva y, vamos a decir, proactiva de sus comunidades, ¿no? Entonces, ahí en Europa no se da la pedagogía crítica transformadora, pero sí ya hay un atisbo de empezar a pensar las condiciones particulares en las que viven los sujetos en sus contextos, en sus escenarios, en sus realidades, en su cultura, porque empiezan a tener en cuenta la subjetividad de las personas dentro de sus contextos en particular, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esto de venido en el tiempo y cruzando el charco empieza con Paulo Freire a mitad del siglo XX a decir, no señores, ustedes políticamente no quieren que nos emancipemos, no quieren que nos eduquemos, no quieren que podamos adquirir conocimiento, porque como dice Freire, al poder no le interesa al pobre que se puede, digamos, puede ir a la escuela, le interesa el pobre que aprende, le preocupa mucho el pobre que aprende a pensar, pobre que aprende a cuestionar, el pobre que aprende, digamos, a reflexionar, aprende a analizar la realidad política en la que está inserto para poder cuestionar su explotación, para poder, vamos a decir, analizar sus condiciones de vida a nivel social, a nivel educativo. Y ese es el aporte justamente que, vamos a decir, nos da Paulo Freire cuando él escribe Pedagogía del Oprimido y empieza a tener conciencia de toda esta situación, es decir, hay una clase dominante, una clase hegemónica que necesita de los más de las personas de alguna manera más desfavorecidas, que no tienen, vamos a decir, recursos materiales, económicos para tener una mejor calidad de vida y los necesitan justamente porque sea la mano de obra, la fuerza de trabajo barata, por decirlo rápidamente así. Por eso Paulo Freire empieza a alfabetizar en el norte de Brasil a los campesinos, ¿no? Y los campesinos que por la misma comida del día eran explotados por los dueños, donde de alguna manera no se había sucedido todavía lo que es la reforma agraria. Reforma agraria quiere decir la redistribución de las tierras como a nivel país, ¿no? A nivel macro, para que ese pedazo de tierra fuera la fuente de trabajo y permitiera económicamente saciar las necesidades básicas de las familias. Adivinen cuál fue los únicos países en América del Sur donde no hubo redistribución de la tierra. Prácticamente no hubo reforma agraria. Si bien en todos los países hubo una cierta reforma agraria, vamos a decir, limitada, parcial,
Bueno, sí, les cuento, en Argentina no hubo reforma agraria, se distribuyeron todo el país en 40 familias nada más, y también pasó en Chile. Entonces, la acumulación originaria, que en la que va a decir Carlos Marx, es el robo de la tierra a las personas que viven, dominar la tierra y apropiarse de ese recurso principal que es para el cultivo, para el desarrollo, digamos, de los recursos naturales, es la tierra. La tierra es la fuente de trabajo principal. Entonces, en ese sentido, Freire denuncia esta educación bancaria que necesitan las clases poderosas para que los pobres no puedan pensar, para que los pobres no puedan educarse, no puedan emanciparse, no puedan superar su marginalidad y exclusión a través de lo que es la política o la formación y la alfabetización política con conciencia crítica, ¿no? Entonces, este concepto crítico no solo exige metodológicamente incluir un carácter emancipador, es decir, emancipador quiere decir liberador, ¿no? Quiere decir que yo no dependo, que tengo autonomía propia, ¿no? Sino también saber los por qué y los para qué de las atribuciones determinantes, ¿no? Del poder hegemónico de turno. Entonces, se parte del principio de que los propios procesos de pensamiento en la educación, en los primeros años de la infancia, esto de poder conocer los conocimientos históricos, de conocer el devenir de las realidades, ¿no? Y los profesores, como ustedes y los alumnos, deben ser conscientes de cuáles son los valores, los intereses, ¿no? Cuáles son realmente de manera solapada los intereses, decía, de la clase poderosa, de la clase hegemónica, de quienes están interesados en que no nos eduquemos, ¿no? Que sigamos siendo, digamos, empleados, manos de obra baratas, sin cuestionar, sin buscar garantizar ningún tipo de derecho laboral ni social, ningún tipo de derecho político, ¿no? Y no se trata de imponer un conocimiento crítico, sino de proporcionar instrumentos de reflexión crítica para que el profesor pueda explicar todos estos devenires, ¿no? Es decir, poder construir el conocimiento situado con sus estudiantes, a partir de sus realidades, a partir de sus conocimientos previos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es sumamente importante el diálogo y la reflexión en conjunto entre los docentes y los estudiantes, ¿no? Entonces, la pedagogía crítica tiene que ver con la idea de centrar en la reflexión y en la transformación social a través de la educación. La educación es la herramienta prioritaria, la educación crítica es la herramienta fundamental para superar pedagógicamente la marginalidad y la exclusión. Las personas que no se educan, de alguna manera que no aprenden, que no aplican el conocimiento, ¿no? Terminan como muy determinados, muy condicionados. En ese sentido, la pedagogía crítica busca promover el desarrollo del pensamiento crítico, político, situado en sus estudiantes para que ellos mismos puedan cuestionar y desafiar las estructuras de poder y las desigualdades existentes. El gran problema, dice Freire, radica en cómo podrán los oprimidos ser como seres duales, inauténticos. Eso es lo que le hace creer justamente la hegemonía, que no sirven más que para la fuerza de trabajo, que no sirven ni para pensar, que no les interesa, digamos, otra cosa que laburar de manera bruta, justamente que alojan en su conciencia, reproducen los sistemas en los que el opresor, digamos, la clase dominante oprime al trabajador, ¿no? Es decir, de alguna manera, dice Freire, solo en la medida en que nosotros descubramos que alojamos la lógica del dominante, del opresor, dentro de nuestras matrices, vamos a poder construir y contribuir a una pedagogía liberadora. Lo que está diciendo Pablo Freire aquí es: no reproduzcamos la lógica pedagógica del opresor, porque pedagogía es todo en la vida, en ese sentido, dice Freire, es desde el momento que nacemos, que vemos, vamos a decir, un paisaje, que apreciamos un sentimiento. En ese sentido, la pedagogía, como dijimos en algún momento de nuestros encuentros, está presente en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, lo que nosotros debemos darnos cuenta y descentralizarnos, es decir, poder corrernos de ese lugar, es de
seguir reproduciendo la lógica del opresor en nuestras mismas prácticas, sino justamente cambiar esta modalidad para poder dar lugar a la expresión de todas las personas que puedan participar, que puedan de alguna manera descubrir sus propios intereses, que puedan aplicar el conocimiento, vamos a decir, en función de su liberación de la conciencia incondicionada y por supuesto para mejorar su calidad de vida, ¿no? Como decía recién, las pedagogías no críticas, también conocidas como pedagogías tradicionales, son lineales, son de estímulo-respuesta, no le interesa la subjetividad, ni el sentimiento, ni la afectividad que está transitando el educando, es decir, el estudiante, se enfoca en la transmisión de conocimientos lineales y de algunas habilidades, sin cuestionar el sistema educativo o la sociedad en sí. ¿Está bien? Se queda solamente en la técnica instrumental y no mira el sistema integradamente en todo su esplendor, no mira la totalidad del sistema para cuestionarlo, ¿no? Cómo están de alguna manera distribuidas los órdenes sociales, ¿no? La división social del trabajo. Fíjense ustedes que ahí podemos apelar a ese concepto de Emily Durkheim en la sociología, esto es decir, la división social del trabajo, es decir, los pobres van a trabajar en la mano de obra pesada y barata y los que pueden pensar, los ricos que se pueden educar, que tienen tiempo, van a seguir dirigiendo a la sociedad. Y el objetivo principal de la escuela no crítica, ¿no?, es preparar a los estudiantes para la vida laboral solamente, no para pensar, ¿no? Y asumiendo que el sistema educativo es neutral, que no le interesa si una persona puede superar esa marginalidad y exclusión, y promueve justamente la desigualdad social a partir de la meritocracia, como decíamos recién, ¿no? Es necesario la formación de la autoconciencia, es decir, conocernos a nosotros mismos, cómo pensamos, cómo reflexionamos, para poder apropiarnos de algunas herramientas de la pedagogía crítica. Está encaminada la pedagogía crítica a la transformación social, para beneficiar, ayudar a los más débiles, para que puedan encontrar su camino a la emancipación. Debe permitir a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que éstas sean la base para la autosuperación, ¿no?, para encontrar esa emancipación. ¿Cuáles son los papeles del docente en la pedagogía crítica? Facilitar procesos de enseñanza y de aprendizaje que permitan crear puentes entre conocimientos previos y nuevos, ¿no?, como veníamos comentando, esto de la historicidad, de buscar en los conocimientos previos, en el pasado, y de incentivar el planteamiento de preguntas, ¿no? Como dice Freire, la pedagogía de la pregunta, como estamos en el aula, cuando preguntamos. ¿Alguien sabe respecto de este tema? ¿Alguien conoce, tiene alguna idea respecto de...? Así se empiezan las clases en el nivel primario, también en el nivel inicial. Entonces, incitar a la reflexión, a la investigación, con el fin de que sus estudiantes sean independientes, constituyan en sujetos autónomos para un desempeño, digamos, político con compromiso social. Y el papel del estudiante implica una comunicación efectiva, superar habilidades de solución de problemas, con un compromiso de, vamos a decir, social para con la humanidad, ¿no?, por el respeto a la integridad de las personas y por ende también fortalecer la responsabilidad personal del sujeto y también social, como venimos diciendo, para poder desarrollar empatía, también sentido de pertenencia, ¿no?, integridad y también coherencia entre el discurso de la teoría y la práctica, para poder consumar una praxis que realmente aporte al desarrollo de la emancipación de las personas, del contexto, para poder aportar a la mejora, ¿no?, de los espacios con los que contribuimos, o donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, ¿no? Fíjense ustedes, rápidamente acá les muestro la comparación de la pedagogía tradicional con la pedagogía crítica. La pedagogía tradicional, los conocimientos tienen el cometido de ser transmitidos de manera vertical o lineal, ¿no? El docente dice, enseña, discursea, está bien,
y él es el poseedor del conocimiento. En cambio, en la práctica docente, desde una pedagogía crítica, está el diálogo entre el alumno y el docente y el alumno. El conocimiento se co-construye de manera situada a nivel cultural, siempre en un contexto político, en un contexto económico, en un contexto cultural determinado, ¿no? En una sociedad en particular. También el papel del maestro, como decíamos, es transmisor de la información y el alumno sujeto que aprende, que escucha, diría un profe mío de manera muy despectiva, come libro cada tinta, perdón la expresión, pero es un poco eso, es decir, que le entra por un oído y le sale por el otro. En cambio, en la pedagogía crítica, el maestro facilita, acompaña, sostiene, contiene, pregunta, está bien, reflexiona junto y cuestiona en conjunto con su estudiantado, ¿no? Se plantea, digamos, se hace preguntas radicales, preguntas que muchas veces no tienen una respuesta determinada, pero sirven para movilizar vamos a decir, el desarrollo de la adquisición de conocimiento. En la pedagogía tradicional se trabaja con la memorización, en cambio en la pedagogía crítica el elemento principal es la reflexión, de poder aplicar ese conocimiento a resolver problemas de una realidad concreta en la que estoy inserto a nivel escolar, a nivel cultural, a nivel social, ¿no? La pedagogía tradicional, como decía Paulo Freire, tiene como el principio de la educación bancaria. Esta es la metáfora de Paulo Freire cuando decía los estudiantes están sentados en el banco de manera pasiva, quieta y no cuestionan. Por eso la educación bancaria están calentando el banco sin hacer ningún tipo de planteo, de cuestionamiento, de pregunta, de reflexión. En cambio, la educación liberadora, en la pedagogía crítica, el sujeto es un agente proactivo que pregunta, que cuestiona, que se queja, que argumenta, que contraargumenta, que estudia, que se preocupa, que busca los caminos para poder emancipar a través del conocimiento su conciencia condicionada y por lo tanto superar la marginalidad y la exclusión social, ¿no? Entonces, fíjense que en la pedagogía tradicional el ciudadano es inactivo, es domesticado, hacen lo que le dicen, básicamente. En cambio, en la pedagogía crítica es un ciudadano crítico que se mueve, va, averigua, hace el trámite que tiene que seguir, estudia la normativa, la cuestiona, sigue adelante, no se baja, no baja los brazos, no se baja del colectivo por un revés que le puede llegar a pegar la vida, en una mala jugada, en una mala pasada. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía crítica activa, va a decir un pedagogo brasileño que se llama Tomás Tadeo da Silva, ¿no? Es fundamental a partir de la participación, el cuestionamiento, la democracia, ocupar los espacios y cuestionar el sistema instituido, es lo que nos convierte en ciudadanos y ciudadanas críticas, ¿no? Entonces, en la pedagogía tradicional, el ciudadano es poco analítico, en cambio, en la pedagogía crítica, indaga, busca, consulta, pregunta, y bueno, justamente en la pedagogía crítica, los programas de educación tienen un proceso a largo plazo, en cambio, en la pedagogía tradicional se resumen solamente, empiezan y terminan, culminan en el plan de estudios, nada más, ¿no? Y obviamente que digamos que en la pedagogía tradicional la educación es autoritaria, ¿no? Es decir, se disciplina, el que tiene el poder es el maestro, y en la educación crítica y flexible es el estudiante el que puede de alguna manera cuestionar, puede dar lugar, el profesor es el que le permite democráticamente al estudiante participar, como hemos intentado hacerlo a lo largo del cuatrimestre. No sé si alguien quiere decir algo, sé que ha pasado el tiempo, esto es denso, pero es importante y es necesario. Y aquí lo que voy a hacer ahora es hacer una pequeña distinción. Lo que vamos a comparar es entre la pedagogía crítica reproductivista, esta que decía que el ser, que las estructuras del Estado y de la sociedad no permiten la superación de la marginalidad a través de la educación, de la escolaridad, y sí, por otra parte,
La pedagogía crítica transformadora dice que sí, que la educación permite al estudiante, al sujeto, al ciudadano, a la ciudadana, superar la marginalidad y la exclusión a partir del esfuerzo, la reflexión, el cuestionamiento, el trabajo y sobre todo la alfabetización política. Prepararse, tener conciencia de clase, como quien dice de alguna manera, ¿no? Entonces, la pedagogía crítica surge como una respuesta a la educación tradicional, a cuestionarla, ¿no? Esta educación autoritaria, transmisiva, lineal, que no tiene un feedback, que no tiene un ida y vuelta, sino que es más bien unidireccional, y que está influenciada la pedagogía crítica, en este caso, por el pensamiento marxista y los movimientos de justicia social. Su propósito es cuestionar las formas en que la educación reproduce las desigualdades sociales. Esta crítica se bifurca en dos enfoques principales, como dijimos, venimos anticipando. En primer lugar, la pedagogía crítica reproductivista y en otro lugar, la pedagogía crítica transformadora. La pedagogía crítica reproductivista, para que entendamos mejor, dice y se pone énfasis en que la escuela reproduce las estructuras sociales y económicas existentes, con una visión estructuralista predominante, como dijimos, en los años 60 y 70, de la mano de Louis Althusser, de Bourdieu-Passeron, de Bowles y Gintis, y que considera a los sujetos como pasivos frente a la dominación. Nada puede hacer el estudiante para superar esa marginalidad y exclusión social a partir de la educación que percibe, que recibe. En cambio, la pedagogía crítica transformadora dice que sí, que la escuela, la educación es sumamente importante y surge como justamente una reacción a la visión determinante y limitada de la pedagogía reproductivista. Propone que los sujetos tienen agencia para resistir y tienen posibilidades de transformar sus condiciones en las cuales están oprimidos a través del conocimiento, justamente en búsqueda de la emancipación y de la liberación humana, social y también cultural. La escuela es también un espacio de lucha, de visibilización de problemáticas sociales y de posibilidades. Todo depende de la organización política que haya y de los acuerdos, es decir, espacios de luchas colectivos donde las personas se organizan para justamente entre todos revertir las situaciones impuestas por el poder. Fíjense ustedes, sin ir más lejos, que a lo largo de la historia, el Mayo francés, la Revolución Francesa, etcétera, ¿no? Se han logrado revertir esas injusticias sociales a partir de que la sociedad ha salido a la calle a luchar, a reclamar por sus derechos y por su mejora en la calidad de vida, ¿no? Fíjense ustedes rápidamente que la pedagogía crítico-reproductivista, la visión del sujeto está determinado por las estructuras sociales, como venimos diciendo. En cambio, en la pedagogía crítica transformadora es un sujeto activo con capacidad de resistencia y de transformación, que si se organiza como estudiante puede superar esta imposición, esta opresión que percibe, digamos, de las clases hegemónicas, de las clases dominantes. El rol de la escuela en la pedagogía crítica reproductivista es simplemente reproductora del sistema capitalista. Nada va a cambiar, porque las estructuras sociales ya están determinadas por el orden social establecido y por la división social del trabajo en la que vive la gente. En cambio, en la pedagogía crítica transformadora, el rol de la escuela es de lucha y de transformación. Se tiene que apropiar de esa lucha, apropiar de ese espacio, vamos a decir, apropiar de la participación democrática de la palabra, estudiar, formarse, prepararse para no verse limitado por las estructuras del sistema determinado, sino que a través de las líneas de fuga, de los espacios de lucha, poder revertir las injusticias sociales. La perspectiva teórica es estructuralista, ¿no? La pedagogía crítica reproductivista es estructuralista, justamente es de Pierre Bourdieu, es de Louis Althusser, que era crítico estructuralista, y en la pedagogía crítica transformadora, el estructuralismo es una corriente de pensamiento filosófico y antropológico. Si lo digo rápidamente así, para que ustedes entiendan el porqué de este concepto estructuralista. En cambio, en la pedagogía crítica transformadora, la teoría es dialógica,
es de reflexión, es emancipadora, es decolonial y es feminista, es decir, antimachista, ¿no? En ese sentido, combate los principios del patriarcado, donde las mujeres y las personas que han elegido otras identidades de género tienen el mismo lugar que cualquier otro, vamos a decir, blanco, caucásico, como dice la teoría decolonial, con poder económico, que quiere dirigir una comunidad, una sociedad a partir de las estructuras políticas o del poder de turno, ¿no? ¿Cuáles son los autores más referentes? Como dijimos recién, en el reproductivismo, Althusser, Bourdieu, Bobles y Gintis. En cambio, en la pedagogía crítica, la teoría de Paulo Freire, de Henry Giroux, de Peter McLaren y de Catherine Walsh. El cambio es imposible desde la escuela de la teoría crítica reproductivista por estas estructuras determinadas. En cambio, en la pedagogía transformadora es sumamente posible desde la praxis educativa, a partir de la educación política, de la participación, del diálogo, de la reflexión y de la lucha social. Sin la lucha social no hay transformación. Bueno, justamente para ir avanzando un poco, ambas corrientes son fundamentales para entender la relación entre la educación y el poder, y la pedagogía crítica es reproductivista. La pedagogía crítica reproductivista aporta un análisis riguroso del sistema. Algo de cierto hay en la teoría reproductivista, pero si fuera totalmente cierta, ¿ustedes creerían que van a la universidad a estudiar para cambiar su futuro, su proyecto de vida? ¿No creen en la movilidad social ascendente, social ascendente que aporta o que posibilita poder profesionalizarse en la universidad? Eso es fundamental de entender. Es cierto que muchas veces el sistema nos determina, pero si nosotros nos quedamos de brazos cruzados, nunca vamos a encontrar el camino de la emancipación. Tenemos que formarnos, prepararnos, estudiar, ponerle corazón, cabeza, todo lo que sea posible para poder encontrar nuestro proyecto de vida emancipado o lo más posiblemente emancipado de las estructuras sociales estratificadas, ¿no? Entonces, centrándonos en la lucha social y en la esperanza de un futuro más justo, sí, bienvenido a la realidad, la educación es un camino para poder encontrar la liberación como sujetos y como comunidades, como sociedades también. La pedagogía crítica reproductivista, la escuela reproduce las condiciones de desigualdad, el sujeto es considerado pasivo, sin espacio real para la transformación, y en cambio la pedagogía crítica, repetimos, enfatiza en que el sujeto es un agente de transformación. La escuela puede y debe ser el espacio de lucha y de construcción colectiva para la emancipación, y sobre todo la lógica dialógica de trabajo es centrarse en la praxis que tiene la acción, la reflexión, la acción y la reflexión de manera encadenada, ¿no? Es decir, reflexión, abordaje, intervención, crítica, reflexión y acción, ¿no? Esta cuestión de la reflexión y de la reflexión y la acción permanente para hacer de manera consciente las intervenciones pedagógicas. Bueno, acá mostrarles rápidamente algunas frases de algunos relevantes autores, pensadores, íconos de la historia en Latinoamérica. Fíjense, José Martí, que fue un luchador social cubano que aportó mucho, digamos, a la emancipación de Cuba, porque en ese momento todavía había esclavitud. Y fíjense lo que decía, ¿no? Para los niños trabajamos, porque los niños son los que se saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Entonces hay que poner esta semilla de la pedagogía crítica, del diálogo, del respeto al intercambio, a la reflexión, a la conciencia política desde la más tierna infancia, desde el nivel inicial, posibilitar, digamos, el respeto a la integridad de los demás, a las diferencias, ¿no? Esto es decir, convivir en la diversidad es fundamental para la pedagogía crítica. Aprender es para nosotros, dice Freire, construir, reconstruir, constatar para cambiar
y que nada se hace sin apertura al riesgo, ¿no? A esto de poder aventurarnos en el espíritu, es decir, hay que arriesgarse para poder superar esa marginalidad, exclusión social, para poder emanciparse, ¿no? Para poder encontrar un proyecto de vida que nos haga parte, que nos incluya, y nosotros ser agentes de inclusión permanente, desde nuestro trabajo como profes, como maestras y como maestros. Entonces, ¿qué implica educar el pensamiento crítico? Repetimos como para ir haciendo una pequeña síntesis. Esto de la reflexión, del diálogo, es fundamental poder no leer, repetir memorísticamente lo que estudio, sino pensar para qué está esto, para qué me sirve, cuál es la idea que me plantea. A mí me puede llegar a servir para aplicarlo en la resolución de algún problema en particular. Sí, no. En general digo, la reflexión es bandera y estandarte de la pedagogía crítica, al igual que lo es justamente el diálogo como concepto fundamental. Y también, si no podemos analizar, poco vamos a poder reflexionar, ¿no? Muchas veces uno habla de reflexión, pero para poder reflexionar primero hay que analizar una situación educativa, una realidad social, ¿no? Una situación áulica, una situación personal en el desarrollo, digamos, del desempeño de un estudiante en particular en el aula, ¿no? Entonces, estas ideas, ¿no? A partir del debate, el intercambio, la argumentación, digamos, la fundamentación de ideas, no son nada sin la reflexión, sin la ética política del docente y sin el compromiso social. Entonces, es en ese sentido que acá también les compartimos alguna frase de otro autor relevante de la pedagogía crítica transformadora, que es Henry Giroux, ¿no? Que él establece la idea de que la política tiene que ir de la mano con la cultura, con la educación. Él dice, todo esto es interdependiente. No podemos escindir la educación de la práctica política, de la conciencia social, del compromiso con su comunidad, de la ética, de lo público, de lo social y de la crítica constructiva y organizada. Porque nada es relevante para la pedagogía crítica si no logramos organizarnos como colectivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza, o vamos a decir, tiene en sus hilos, o mejor dicho, en sus fundamentos más importantes, más relevantes, tiene en su piso, tiene, digamos, en sus fibras más íntimas, esta idea de que la enseñanza debe incitar a los estudiantes a cuestionar. Ustedes deben ser unos protestones, unos criticones, pero con fundamento. Uno cuando estudia siempre pregunta, busca, se interesa, investiga, indaga, ¿no? Entonces es la única manera de desarrollar la conciencia crítica, que es un poco el objetivo de la pedagogía crítica en la formación de estudiantes, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Es decir, dirían algunos autores, formar a Juancito el preguntón o María la cuestionadora. Lo dicen irónicamente, pero lo dicen, vamos a decir, con cierto dejo de realidad, ¿no? Con cierta contundencia. Es decir, si nosotros no formamos estudiantes cuestionadores, digamos que reflexionen y que nos interpelen, simplemente hacemos del sistema educativo una fábrica reproductora de personas que no tienen el conocimiento a disposición de su crecimiento, de su proyecto de vida o del crecimiento, digo, en general de sus sociedades, ¿no? Acá están los autores relevantes de la pedagogía crítica transformadora: Freire, McLaren, Giroux, Stephen Kemis, que es un didactista estadounidense, que él habla de la práctica, de la importancia de la práctica, ¿no? Entonces, conclusiones. La pedagogía crítica se preocupa por cambiar las relaciones tradicionales entre el estudiante y el profesor y ha sido definida informalmente en las últimas décadas como la nueva sociología de la educación. O sea, recuerden ustedes que
la nueva sociología de la educación en el norte de Europa, el siglo pasado, empieza a cuestionar que la sociología clásica no miraba la subjetividad de las personas, ni la cultura, ni sus intereses, ni sus preocupaciones, ni sus realidades, simplemente las trataba como un número más, sin preguntarse absolutamente nada sobre sus subjetividades. Bueno, es aquí que la nueva sociología hace este aporte y empieza a aportar a la pedagogía crítica para empezar a abrir la puerta a la subjetividad de las personas, ¿no? Ustedes cuando vayan a la escuela, van más de una vez como docentes, van a preocuparse porque algún niño va con algún problema en particular, va triste o angustiado, va preocupado. Entonces, esto también es parte fundamental del trabajo de la pedagogía crítica, la contención de la empatía, lo que significa la escucha pedagógica activa, ¿no? Y poder poner en contexto situadamente las realidades de nuestros estudiantes en su contexto, ¿no? Empezar a preguntarnos por sus subjetividades o por sus procesos de subjetivación son realmente tareas que son indelegables en la escuela del futuro, ¿no? Para seguir adelante, la pedagogía crítica es una herramienta, la pedagogía crítica transformadora, aclaro, es una herramienta para que los estudiantes reflexionen y desarrollen el diálogo, una manera de examinar y de analizar sus vidas y sus experiencias a la luz de las realidades culturalmente situadas, es decir, donde están insertos. No va a ser lo mismo trabajar con estudiantes de la Escuela 37 Alberdi en Darak que trabajar con los chicos de la Escuela León Guillé de Villa Mercedes, o trabajar con los chicos de la Escuela Juan WG allá en el barrio chino, en Mercedes, o trabajar con la Escuela de Villa Salle en la ruralidad, cerca de Justo Dará. Poder situarnos culturalmente es sumamente importante para desarrollar una pedagogía crítica, transformadora, criteriosa y pertinente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quiero avanzar mucho porque se ha hecho muy larga la clase de hoy. Quiero abrir un poco, digamos, los micrófonos, las preguntas, alguna idea que quieran compartir, pero justamente trabajamos por una educación que nos enseña a pensar y no que nos enseña a obedecer, ¿no? Es por eso que en este sentido, permítanme ustedes decir que vamos a cortar aquí la clase porque se ha hecho largo y no quiero atiborrarlos, no quiero justamente sobrecargarles. Ya es bastante lo que hemos conversado, lo que hemos dicho hoy, para que ustedes se vayan pensando en la importancia de lo que significa la pedagogía crítica. Y les voy a dejar un video grabado sobre la pedagogía decolonial, o si tenemos tiempo, la clase que viene hacemos una muy breve presentación de lo que es esta pedagogía decolonial, que es lo que viene a cerrar todo lo que significa el proceso de trabajo y de evolución que hemos desarrollado en la materia. Así que en ese sentido no quiero avanzar mucho más, sino que vamos a hacer aquí la pausa, vamos a descansar un poquito. Quiero que se vayan pensando, que hagan preguntas, que se hagan preguntas. ¿Por qué? Porque cuando tengamos que cerrar la clase que viene, hacer una puesta en común, los profes, tanto Amanda como yo, vamos a preguntar qué aspectos han sido para usted relevantes en este espacio curricular. Y todos vamos a tener que responder qué cosas no han entendido, qué cosas han captado, qué cosas quieren seguir trabajando, profundizando, que de hecho seguramente lo van a poder seguir haciendo. Y es en ese sentido también digo que nosotros para el miércoles 17 de junio queremos recordarles que ustedes tienen que socializar la presentación de los póster callejeros que empezamos a construir el miércoles 3 de junio. En ese sentido también digo, repito, la clase que viene es obligatoria para promocionar la materia. Es la última clase que vamos a tener, porque el resto lo vamos
a ocupar en correcciones y en llenado, digamos, de planillas. Y obviamente que el 24 aquella persona que no pueda haber llegado a cumplimentar con las entregas puede hacerlo, porque esa va a ser también la instancia de recuperación. ¿Mm? Del 17 al 24 va a ser la semana de recuperatorio de todos los trabajos que no se han podido presentar, y también va a ser el tiempo en que nosotros vayamos con el profe cargando digamos, las calificaciones de la promoción, en el caso que se promocionen, de las regularidades, para quienes vayan a regularizar, quienes no se esfuercen en el parcial, ni tampoco en la presentación. Pero digo, para poder promocionar la materia, la clase del 17 de junio, para pasar al frente o hacer una ronda y defender la construcción de los pósteres urbanos callejeros que la profe nos propuso hacer en la clase pasada, es importantísima y es fundamental. Repito, van a tener que presentar trabajo, digamos, certificado a aquellos que no vayan para poder recuperar. Si no, esta instancia nos va a dejar afuera de la promoción. Así que hagan el esfuerzo, por favor, de organizarse con su grupo de trabajo para poder hacer un cierre, una presentación de los pósteres, y después vamos a hacer una ronda de socialización para evaluar el desempeño de los profes, para evaluar la materia, para despacharse diciendo qué le gustó, qué no le gustó, si nos quieren o no nos quieren. Eso está permitido, digo, en el sentido de que nosotros hemos hecho lo mejor que ha estado a nuestro alcance para poder hacerles aporte, para poder llevarles a ustedes estas herramientas que siempre decimos son importantes para el trabajo docente en su futuro como profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, profe, no sé si usted está por ahí, quiere agregar algo para recordar la semana que viene, el tema de parciales, lo que a usted le parezca sumar, es bienvenido. Así que adelante, profe, querida. No, el tema esto de que tenemos hasta el 17 como fecha para entregar el parcial y como bien dijo el profe, como última instancia el 24, pero la fecha en realidad, la primera fecha en principio es el 17. Claro. Así que, bueno, les recordamos eso. Cualquier duda o consulta, saben que pueden escribirnos. Eh, y bueno, lo importante también recordar esto. La defensa, bueno, y la puesta en escena de los póster callejeros que nos parece muy importante también, para que podamos, bueno, la clase que viene socializarlo y bueno, hacer un intercambio, ¿no? De lo que le tocó a cada uno, que me parece que es muy enriquecedor el Sí, espacio para esta actividad y creo que, bueno, que todos, varios estaban como muy entusiasmados y motivados. Y como bien dijo el profe, si bien es como una temática que hace poco se pudo incluir en el programa, nos parece como en la formación docente primordial, como bien dijo también el profe, un contenido como transversal que debemos como tener los profes, ¿sí? Y ustedes como futuros docentes. Así que invitarlos a que, bueno, puedan continuar trabajando sobre ese póster, esa producción. Y tenemos bueno, y que que llenar la estamos. universidad de póster el miércoles. Sí, sí, es la idea, que podamos llenar la universidad, que bueno, que salgamos de ese taller enriquecidos con todo lo que pueda salir reflejado en esas letras, en lo construido durante también el cuatrimestre y rescatar también, ¿por qué no? Eh, cada partecita de cada clase construida, o sea, creo que va a ser un encuentro bastante eh, enriquecedor, reflexivo, así que bueno, esa es la idea. Perfecto, profe, muchas gracias. Me hago eco de las palabras de Amanda, que la clase que viene es de ustedes. Queremos escuchar sus voces, sus participaciones. Y anímense, vayan rompiendo ese miedo, vayan, vamos a decir, animando. Por ahí les cuesta un poco, anímense. Digo, yo siempre digo, repito esto, que cuando el carro anda los melones se acomodan. Tiene que ver con esto de que si nosotros no nos sometemos a esas instancias en las que tenemos que seguir mejorando, en este caso a exponer, a poder hablar en público, a poder levantar la voz,
o hablar con cadencia, ¿no? Con expresividad. Es parte del trabajo futuro, es fundamental este contenido transversal de la materia, que puedan tomar la palabra, hacer sus argumentaciones, que puedan hacer, digamos, sus planteos, sus defensas. Así que, repito, todos y todas ya están anoticiadas, están notificados, dirían, por ahí, esta cuestión de que el miércoles que viene nos encontramos. Yo tal vez me demore 10 o 15 minutos en ingresar al aula, así que tal vez entremos un poquito más tarde, 10 minutos más tarde, pero porque también llega el cole, me hace un poquito más tarde, pero por favor no dejen de ir porque va a ser fundamental para su proceso, va a ser un momento, digamos, también significativo para nosotros, para ustedes, y por supuesto, como dijo la profe, como siempre, estamos a la escucha mediante algún, vamos a decir, canal de comunicación, puede ser WhatsApp, puede ser mail del aula, pero no dejen de asistir porque va a ser importante escucharnos. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo perfecto? No vamos a hacer honor a la pedagogía crítica, no van a preguntar nada. Bueno, esperamos los comentarios en el chat, cualquier cosa, así que bueno, nos leemos y seguimos dialogando por ese medio también, cualquier cosa. Bueno, bueno, muchas Gracias, gracias. profe. Que anden muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes, seguimos en Chao. contacto y en diálogo. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.